Ya sabemos los tipos de incisión, ya sabemos el material con el que vamos a incidir. Ahora tenemos que saber la técnica en la que vamos a incidir los tejidos. Obviamente no será la misma técnica que utilizaremos en un plano superficial a la que utilizaremos en un plano profundo. En el plano superficial, obviamente primero tenemos que corroborar que se haya preparado bien el campo estéril y que haya hecho efecto la anestesia. Después de esto vamos a proceder pues a tomar el bisturí y mantener tenso y fijo el tegumento que vamos a incidir entre el pulgar y el índice. Es muy importante fijar atención en extender la piel en su sitio y hacerlo de manera correcta, ya que tenemos que evitar que la piel resulte cortada, que no tenga muescas y que no presente divertículos, para que la herida sea utilizable en toda su extensión. Las incisiones extensas pues se deben de usar con el vientre de la hoja y no con la punta. También es importante recalcar que jamás se debe extender, o sea, volviendo al primer punto, que jamás se debe de extender de forma unilateral la presión, o sea, la fijación que vamos a hacer al momento de incidir, porque la incisión podría resultar desplazada. Y pues el bisturí, como ya sabemos, es un objeto muy filoso, por lo cual no se, bueno, más bien se tiene que tener cuidado de la presión que vamos a ejercer al momento de utilizarlo. Se necesita una presión muy ligera y no se debe de inclinar la hoja hacia los lados porque puede dejar un tallado en forma de bisel. También es importante recalcar que tenemos que incidir todo el tegumento de un solo golpe, por así decirlo. No podemos cortar y luego ver que no quedó, o sea, que pues el espacio es muy pequeño y luego volver a cortar y así sucesivamente. Es por esto que, o sea, al momento de hacer el corte, en ese preciso momento, si vemos que está muy corto, pues la abertura, en ese mismo momento tenemos que hacerlo más grande. No podemos hacerlo, parar y luego volver a hacerlo. Y pues la aponeurosis se corta en una longitud algo menor. ¿Me puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Evelyn. Ah, ya está. Como lo había dicho anteriormente, pues es diferente la manera en que vamos a incidir un plano superficial a un plano profundo. En el plano profundo, a diferencia del anterior, se suele cortar con tijera y también se tiene que seccionar con una pinza de disección o con pinzas referentes laterales para después individualizar el elemento anatómico y cortarlo. El bisturí que, bueno, generalmente se usa con tijera, pero hay varios cirujanos que también prefieren incidirlo con bisturí, solamente que este bisturí tiene que ser nuevo, se tiene que utilizar un segundo bisturí, ya que el bisturí que se utiliza para la piel pues suele perder filo y muchas escuelas quirúrgicas señalan que la flora residente que no se elimina con el antiséptico ni con el lavado puede contaminar este mismo bisturí y a su vez contaminar pues el plano profundo que vamos a incidir con este mismo bisturí. Es por eso que se utiliza un segundo bisturí. ¿Me puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, después de todo esto, también hay que tomar en cuenta ciertos puntos. El primero que les acabo de decir, que se utiliza un segundo bisturí para continuar en el tejido adiposo y aponeurótico. Y también es importante saber que a pesar de que contamos con bisturí eléctrico y electrocauterio, estos no se tienen que utilizar en el corte de piel. Se utilizan para, ¿cómo se llama? Para tejido adiposo, aponeurosis y músculos. También el corte del peritoneo siempre se tiene que dividir con tijera curva
y bajo división directa. Esto no se puede incidir con bisturí eléctrico ni electrocauterio, ya que pues puede producir quemaduras en estructuras próximas y lo peor es que a lo mejor no nos podemos dar cuenta, el cirujano no se puede dar cuenta y esto puede repercutir gravemente en el paciente. Este, ya, ¿me puedes pasar a la siguiente? Bueno, una vez sabido todo esto, pues ya sabemos que al realizar la incisión, necesariamente se tienen que dividir vasos superficiales que pues van a sangrar y la sangre se va a extravasar en el campo operatorio. Y para continuar con la intervención quirúrgica, pues es necesario detener el sangrado de estos mismos vasos o bien dividir o separar los vasos que se interponen para no incrementar la pérdida de sangre. Y todo esto se logra gracias a la maniobra llamada hemostasia, que al igual que otras palabras, procede del griego aima, que es sangre, y estasis, que es detener. ¿Me puedes pasar a la siguiente diapositiva? Gracias. Como ya sabemos, cuando se secciona la pared de un vaso sanguíneo, la sangre que sale, pues generalmente se coagula si estamos sanos y no hay ninguna enfermedad que lo complique, y esta se coagula de manera espontánea, en el sitio, impidiendo pues una mayor pérdida de sangre, de volumen sanguíneo. En la hemostasia fisiológica normal, que es la que les acabo de decir, pues interviene la contracción de la pared vascular por la liberación de sustancias vasoactivas locales. Como ya sabemos, pues las plaquetas ocupan un papel fundamental para restañar la pérdida de sangre y su acción se inicia al perderse el contacto con el endotelio vascular. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Al momento de tener una lesión, el vaso sanguíneo se va a contraer y esto va a hacer que se produzca la aglutinación de las plaquetas en el tejido conjuntivo, y esto va a hacer que pues los tejidos liberen tromboplastina activada, la cual pues en presencia de iones calcio va a reaccionar con la protombina circulante, que se va a encontrar inactiva, pero después va a pasar a su forma activa para formar trombina, y pasados algunos minutos, esta misma trombina se va a unir al fibrinógeno y va a formar fibrina, que al momento de unirse con las plaquetas y a los elementos figurados, pues va a formar lo que viene siendo el coágulo de fibrina. Y este coágulo se va a retraer poco a poco y se va a hacer cada vez más firme y fuerte, como lo ven aquí en las imágenes. Cualquier modificación que se produzca en cualquiera de los pasos que les acabo de mencionar va a ocasionar pues que siga abierta la lesión o el daño, lo que va a ocasionar a su vez que el sangrado no se detenga y se va a presentar pues lo que conocemos como una hemorragia. Bueno, cuando tenemos una hemorragia es cuando aplicamos la hemostasia. ¿Me puedes pasar a la siguiente diapositiva? Y hay diferentes tipos de hemostasia. Puede ser la que tenemos aquí primero, que es la hemostasia quirúrgica temporal. También puede ser definitiva. También tenemos la hemostasia térmica y eléctrica. Tenemos hemostasia por frío y tenemos la hemostasia por medios químicos. Vamos a empezar a hablar de la hemostasia quirúrgica temporal. Pues con esta maniobra se busca detener el sangrado de manera inmediata y se usa mientras no se pueda aplicar algún medio definitivo. Esta pues suele ocurrir se recurre a medios mecánicos como la presión, y esta presión puede ser digital, que la podemos observar ahí como la imagen número A. Esta es cuando se apoya un dedo en el vaso sangrante. También puede ser dígito digital, que es la imagen B que vemos ahí a un costado. Esta es cuando se toma el vaso entre dos dedos. También puede ser por compresión, ya sea directa o indirecta. La compresión directa, que tenemos ahí como la imagen con letra C,
pues es cuando se apoya una compresa de gasa o de algodón en el sitio que sangra, o también puede ser, como les digo, por compresión indirecta, que es cuando la presión se ejerce en el trayecto de los vasos que nutren la región. La hemostasia quirúrgica temporal también puede ser instrumentada o por pinzamiento, la cual pues la primera se hace con instrumentos que ocluyen y fijan de manera temporal el vaso o los vasos que sangran, y la más común es la hemostasia por pinzamiento, en la cual pues una pinza que está especialmente diseñada para esto ocluye el vaso sangrante y previene o detiene la hemorragia. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, es importante saber que los vasos que se van a dividir deben ser encontrados por el cirujano antes que los vasos pues los encuentren a él. Esta es una frase muy tradicional en cirugía, la cual pues destaca la importancia del conocimiento anatómico y la naturaleza preventiva de las maniobras hemostáticas. También, pues es importante saber que la mejor maniobra hemostática es la que prevé el sangrado y no la que interrumpe un sangrado inesperado. Todo esto, como les acabo de decir, es importante saberlo para que pues el paciente no pierda un gran volumen sanguíneo y pues la cirugía avance bien. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Doctor, tengo una pregunta sobre la hemostasia. ¿Sí está el doctor? ¿O Francisco? Creo que sí está. ¿Y cuál es la pregunta? Por ejemplo, ¿qué es lo que determina que hagamos una hemostasia, pues, definitiva o no? O sea, ¿en qué situaciones la hacemos? Salud. Por ejemplo, una hemostasia definitiva te refieres ya como a cerrar el vaso para siempre, ¿no? Sí. Bueno, mira, por ejemplo, cuando estás incidiendo en una laparoscopía exploratoria y vas haciendo los cortes en el abdomen, vas haciendo pequeñas hemostasias definitivas con ligaduras o con el electrocauterio. ¿Y esto por qué? Porque hay pequeños vasos y los vas a ir cerrando y los ocluyes ya de manera definitiva. También cuando, por ejemplo, cuando hacen una nefrectomía o cuando quitan algún órgano, pues ligan esos vasos grandes o cambian la circulación de cierta manera. Entonces son casos en los que sí se utiliza la hemostasia definitiva. O por ejemplo, no sé, cuando hacen una amputación, ni modo que dejaran toda la arteria femoral o la tibial, o sea, necesitan quitarlas también. Entonces son más que nada en casos en los que la circulación ya no va a ser necesaria. Muchas gracias. Una- Bueno, otra manera de aplicar la hemostasia quirúrgica temporal, pues es por medio de la venda isquémica de Smarch o el torniquete neumático. La venda, bueno, viene siendo no lo mismo, pero la idea es prácticamente la misma, solamente que pues la venda isquémica de Smarch, sí, Smarch, bueno, pues es una venda de hule, la cual va a vaciar de sangre una extremidad mientras se efectúa la operación, y el torniquete, pues sí hace que el tejido se haga isquémico, por así decirlo, pero no es tan, ¿cómo decirlo? No es muy práctico, solamente se usa en casos de urgencia. Hablando un poquito más de la venda isquémica de Smarch, pues fue hecha por el doctor Smarch, el cual más bien fue un cirujano alemán. Como lo acabo de decir, pues la venda se va a enrollar alrededor de una extremidad, partiendo de su parte más distal para exprimir su sangre. Esta pues va a impedir la llegada de más sangre con un mango neumático de compresión
que se deja puesto en la raíz de la extremidad, como lo pueden ver aquí en la imagen, y esto es hasta máximo 40 minutos, bueno, 40 minutos máximo 1 hora, según el libro. Y durante este tiempo, pues se va a retirar la venda y el cirujano puede preparar la región para realizar una operación breve sin sangrado. Los tejidos pues van a tolerar bien el periodo de isquemia y se puede trabajar sin rebasar los límites de tolerancia de los mismos a la falta de irrigación. El torniquete reumático, como lo acabo de decir, es útil en condiciones de urgencia y pues este método es hecho con un cordón y se aplica a la raíz de una extremidad. Ya casi no tiene uso, pero bueno, de hecho se usa a veces para la toma de muestras sanguíneas, pero pues no, bueno, si les han tomado alguna muestra sanguínea, se han fijado que no dura más de 10 minutos o más de 5 minutos. Pues este procedimiento en manos que no son expertas suele ocasionar desvitalización tisular extensa y daños en otras estructuras. Cuando se emplea por mucho tiempo, se tiene que aflojar por unos segundos cada 20 minutos con el objeto de irrigar de manera momentánea los tejidos. Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Otro método hemostático temporal es el taponamiento con compresas o tiras de gasa. Estas son para detener las hemorragias producidas en múltiples lesiones de vasos pequeños que se encuentran en difícil o imposible localización individual. Pues con el taponamiento se ejerce una compresión en zonas parenquimatosas de órganos, como vienen siendo el hígado, el páncreas o el pulmón. Sin embargo, pues se usa más que nada para cavidades como las fosas nasales, la cavidad uterina, el recto, la vagina o el esófago. Este también es un recurso temporal que pues con frecuencia salva la vida del paciente porque detiene el sangrado en los casos de urgencia. Y lo que tiene este tipo de hemostasia es que favorece el proceso de la hemostasia natural en la superficie que pues se encuentra sangrante. El tapón que se pone se retira según el criterio del cirujano. Ya cuando ve que pues se puede dar la hemostasia fisiológica normal, es cuando lo retira. Pues esto puede, bueno, el uso de este tipo de taponamiento puede durar pues horas o días. Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, también otro tipo de taponamiento que podemos encontrar es el taponamiento que se hace con balones neumáticos, los cuales pues se inflan en el interior de algunas cavidades sangrantes que no se pueden alcanzar por otros medios o en las que el sangrado difuso impide la localización individual de vasos sangrantes muy numerosos. Aquí, pues como se pueden fijar en las imágenes, los balones de hule son adaptados a la forma del órgano. Hay un diferente balón neumático para cada zona del cuerpo que lo necesitemos. Y pues con este objeto, o sea, como les acabo de decir, se han diseñado las sondas ya sea de Sengsten Blackmore, de Patton, de Linton y de Michael. La utilidad de estos, pues, es que ocluyen las venas que se encuentran en la submucosa y así evita, pues, alguna hemorragia. Puedes pasar a la siguiente diapositiva. Gracias. Seguimos con la hemostasia definitiva, la cual, pues, básicamente es cuando se oblitera en forma directa y permanente los vasos que se encuentran sangrantes, o también se reconstruye la solución de continuidad de las paredes de un vaso sanguíneo roto. Este tipo de hemostasia podemos encontrar pues la ligadura de los vasos, la transfijación o la reconstrucción vascular que se encuentran ahí en las imágenes A, B y C.
¿Me puedes pasar la siguiente diapositiva? Bueno, la ligadura de los vasos es el medio más empleado para practicar este tipo de hemostasia. Y pues en este tipo de ligadura, los vasos sangrantes que se encuentran en el tejido adiposo generalmente pues se ligan con hebra de catgut simple de calibre 2 a 3, bueno, el libro decía que 3 y luego había un guión 0. ¿Sí se lee así como 3-0 o 3? 3-0. 3-0. Con este tipo de catgut. Y pues es recomendable usar material inabsorbible o absorbible sintético. La transfijación también es otro medio para conseguir el tipo de este tipo de hemostasia definitiva, en la que pues el vaso o el tejido que se desea obliterar se traspasa con aguja e hilo, se rodea con el mismo hilo y se va a anudar con firmeza. Este tipo de ligadura se usa más que nada para pedículos o vasos grandes o en tejidos muy vascularizados en donde se puede individualizar el vaso y pinzarlo aisladamente. La reconstrucción vascular pues se utiliza más que nada cuando no se desea obliterar vasos de gran calibre que se encuentran sangrando. En este tipo de hemostasia, pues vamos a tomar los dos cabos del vaso con pinzas arteriales, que son llamadas de bocado atraumático, y se hace una reconstrucción arterial para restablecer el flujo de la sangre al retirar las pinzas. Este método se usa en vasos pues de importancia mayor que los que les acabo de decir anteriormente. Estos pueden ser como las venas ilíacas, las arterias ilíacas, las femorales o las carotillas. Y pues entre los cuales su interrupción definitiva pues compromete algún órgano o la viabilidad de alguna región anatómica extensa. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva? También podemos encontrar la torsión, las grapas metálicas y también la cera en huesos. La torsión generalmente fue utilizada como un método para lograr hemostasia definitiva en vasos muy pequeños del tejido adiposo, y esta se logra al hacer girar sobre su eje varias veces la pinza con la que se sujeta un vaso hasta que se rompe pues por el mismo efecto de la torsión. Este método tiene la ventaja teórica de no dejar hilos en la herida, pero pues a su vez es muy inseguro porque si no lo agarramos correctamente o algo, pues puede ocasionar alguna hemorragia. Las grapas metálicas son colocadas con alguna pinza especial para obliterar de manera individual vasos de pequeño calibre en zonas de difícil acceso. De hecho, estas son muy utilizadas en neurocirugía al momento de operar algún aneurisma, y pues pueden ser que estén en un difícil acceso o que se encuentren rodeadas de tejido laxo. La grapa metálica consiste pues en una pieza de metal que puede ser de diferentes materiales, puede ser de acero inoxidable o de titanio. Y pues esta misma tiene una forma de U, como lo pueden ver ahí en las imágenes, y se aplica con una pinza especial, la cual va a rodear el vaso que se va a ocluir, y a medida que el mecanismo del aplicador se acciona, pues las mandíbulas van a cerrar la pinza metálica, la grapa metálica, que se va a alojar de forma permanente en los tejidos. También, aparte de neurocirugía, también se usa en cirugía cardiovascular y en cirugía videoasistida. También podemos encontrar este mismo tipo de grapas, bueno, no de grapas metálicas, sino más bien de aplicadores en dispositivos desechables. Y pues este recurso es de mucha utilidad en operaciones con invasión mínima por endoscopía,
ya que solamente se requiere un instrumento un instrumento largo de aplicación que pueda pasar por algún punto de acceso, porque si se fijan, pues está muy largo bueno, no el aplicador, sino más bien la base que sostiene el aplicador. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Ah, pero espérame, me faltó hablar de la cera en huesos. Pues como ya sabemos, el hueso no es posible utilizar algún tipo de ligadura o alguna grapa metálica, y es por eso que se oblitera el tejido esponjoso que se encuentra sangrante con cera de abejas estéril que se unta sobre la superficie ósea, y a su vez pues esto hace que se detenga el sangrado. Este material pues se tolera muy bien en el hueso, solamente que se debe de evitar el abuso de este mismo. Y yo tenía una pregunta aquí, o sea, ¿qué es lo que pasa cuando se abusa de la cera de abejas en el hueso? Nada, mira, son paquetitos muy pequeñitos de cera. Entonces, por ejemplo, cuando amputamos el fémur, en amputaciones por diabetes, utilizamos a veces hasta 2 paquetitos para obliterar lo que es la médula ósea del hueso. Se tiene que cubrir bien para que no esté tirando como dicen, todo el tuétano, ¿no? Toda la grasa que está dentro del hueso. Sí. Para que no la esté tirando todo eso. Hemos llegado a usar hasta dos paquetitos, pero no pasa nada. Es una cera que está estéril. Más o menos como ¿cuántos gramos se utilizan? Híjole, son paquetitos de cuenta son paquetitos así como de chicle. Así está. Súper poquito. Como de un chicle, vienen envueltos y todos. Ajá. Los envuelves y ya lo metes. ¿Sí? Si no es mucha cera la que se usa. Ok. Gracias. ¿Puedes pasar a la siguiente, Evelyn, por favor? Bueno, terminando de hablar de la hemostasia quirúrgica temporal y la hemostasia definitiva, pasemos a hablar sobre la hemostasia térmica y eléctrica. Aquí pues vamos a utilizar los aparatos que les dije al principio de la clase, que vienen siendo el electrocauterio o el electropulgador. Aquí pues consiste en un aparato de corriente eléctrica de alta frecuencia que va a tener 2 electrodos, uno indiferente o inactivo y un electrodo activo. El electrodo indiferente o inactivo se va a colocar en la piel, en una superficie pues que sea extensa, y el otro activo va a consistir en un lápiz estéril que va a cerrar el circuito en el punto deseado en el que se vaya a usar el cirujano. Lo que va a producir es un calor pues mayor, suficiente para coagular y destruir los tejidos. Como podemos ver aquí en la imagen, pues se encuentra la fuente conectada a la tierra eléctrica, que viene siendo lo que le va a dar energía al electrodo activo, que está representado pues ahí como un lapicito, el cual el cirujano va a utilizar pues, como lo acabo de decir, para abrir tejido adiposo o cauterizar pues vasos sanguíneos pequeños. Y pues lo que viene representado como A, B o C son los electrodos indiferentes o inactivos, ya que estos se pueden presentar de diferentes formas, como se puede ver ahí en las imágenes. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Como lo mencioné pues desde el inicio de la clase, estos electrofulgadores también se pueden utilizar como instrumentos de corte y se pueden emplear en la piel, solamente que en planos muy lejanos a esta. Y pues se tiene que tener la precaución de que no se tienen que tener agentes inflamables o explosivos dentro del quirófano, ya que pues puede causar algún accidente que no queremos y dañar al paciente. También es importante recalcar que al momento de usar cualquiera de estos dos
dispositivos, pues tenemos que tener en cuenta algunas precauciones de seguridad, entre las que están pues no preparar la piel con sustancias inflamables. El equipo, como lo acabo de mencionar ahorita que mostré la imagen, debe estar conectado a la tierra eléctrica de la sala de operaciones. También tenemos que tomar en cuenta que el uso del equipo puede producir interferencia eléctrica en los monitores y pues esto es peligroso en los pacientes que tienen marcapasos y cuando es necesario su empleo se tiene que, además de todo esto, vigilar al paciente y es indispensable contar con algún desfibrilador en la sala de operaciones en caso de utilizarlo, en caso de que sea necesario. También tenemos que tomar en cuenta que las alternativas de la colocación del electrodo indiferente, pues puede consistir, ¿me puedes regresar a la diapositiva anterior? La colocación del electrodo indiferente, pues puede consistir ya sea en alguna placa, parche o brazalete con almohadilla que esté impregnada con gel conductor. Esto es muy importante. Las alternativas de la colocación de electrodo indiferente son las que se muestran aquí en la imagen con las letras A, B o C. ¿Puedes pasar a la siguiente? A esa. Pues también tenemos que tener en cuenta que tenemos que revisar las conexiones y los cables antes de cada operación y estos tienen que estar supervisados antes de cubrir al enfermo pues con los campos estériles. También es importante colocar el electrodo inactivo de manera correcta, ya que es común alguna quemadura en la piel cuando no se toman las precauciones básicas. Y es por esto que se tiene que revisar siempre después de cada intervención la piel en el sitio en el que se colocó este electrodo indiferente. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Y pues del último tipo de hemostasia de la cual yo les voy a hablar, pues es la hemostasia por frío, la cual pues generalmente es llamada como criocirugía, ya que el frío profundo alcanza temperaturas de hasta menos 196 grados centígrados. En este tipo de hemostasia vamos a tener que utilizar instrumentos que producen congelación local de los tejidos, lo cual, pues esto, o sea, las temperaturas muy bajas van a causar trombosis intracapilar, linfostasia y, pues como lo queremos, también la hemostasia. Esta se utiliza sobre todo en zonas ricamente vascularizadas y el elemento que más se utiliza en este tipo de hemostasia, la cual es por frío, pues es el nitrógeno líquido. Este tipo de hemostasia se emplea en la cirugía oftalmológica y en la neurocirugía. También se puede utilizar en el tratamiento de algunos tumores muy vascularizados que se encuentran en la piel y pues también se puede utilizar en la nasofaringe, en próstata, en cuello uterino y en otras partes. ¿Y le puedes dar la siguiente? Bueno, después vamos a tener el láser, que pues es un método reciente que consiste en un rayo de luz intenso y concentrado en una sola longitud de onda. Van a existir diferentes tipos. Tenemos al de rubí, al láser de argón, al de dióxido de carbono, helio, neón y olmio. Pues es utilizado en oftalmología, laringología, Sí, o sea, por ejemplo, en esos pacientes que creo que le faltaba el factor 8, ¿cómo podríamos proceder a hacer una hemostasia? Porque, por ejemplo, ellos pierden bastante sangre. Entonces, ¿cómo podríamos proceder con ellos? Yo creo que en ese caso, yo creo, no estoy seguro, la verdad. Yo creo que ahí se utilizan anticoagulantes. Y casi siempre, antes de hacer una cirugía, evalúas al paciente para ver si tiene ciertos rasgos, en este caso que no sé, su coagulación no sea eficaz.
el cirujano toma ese riesgo de, a ver, si lo opero, el paciente tal vez pueda morir, o a lo mejor van a necesitar una gran cantidad de una transfusión sanguínea, pero no sé, a lo mejor van a necesitar paquetes plaquetarios o paquetes globulares. Pero yo creo que con con un buen uso de los anticoagulantes y teniendo en reserva paquetes globulares y plaquetarios, yo creo que con eso es suficiente. Quién sabe, igual a lo mejor algunos cirujanos prefieren no operar a esos pacientes por el mismo riesgo de, pues, de la falta de coagulación. Pero digo, nada más es una suposición. Ok, gracias. Bueno, siguiendo con el láser, como ejemplo de su uso, pues es cuando pues, se utiliza en la hemostasia durante la cirugía laparoscópica. Aquí, pues la hemostasia se consigue por el calor que coagula las proteínas, siendo este calor tan intenso que va a vaporizar el tejido, convirtiéndolo en humo y gases. ¿Le puedes dar, por favor? Su uso es delicado, ya que su reflejo sobre la retina puede causar daños irreversibles, y es por eso que se deben tomar precauciones reglamentadas como señales de advertencia en las puertas del lugar donde se trabaja con al igual que el uso de lentes. También pues se prohíbe el uso de soluciones con base alcohólica o sustancias inflamables y programas de servicio a los equipos, así como cursos de seguridad para el personal que los opera. ¿Le puedes dar, por favor? Ahí se movió. Bueno, después tenemos el ultrasonido, que pues este es un equipo que emplea energía ultrasónica para lograr cortes precisos y coagulación controlada. La hemostasia se da por la presión que se ejerce en los tejidos por la superficie del instrumento, ya que colapsa los vasos sanguíneos y el coágulo que se forma hace un sello hemostático. Pues va a tener como ventaja que el cirujano puede ajustar el poder de corte y de coagulación, así como controlar el borde del instrumento y la presión que ejerce sobre el tejido en el que trabaja. Y pues en la actualidad se emplea en la cirugía laparoscópica y endoscópica del abdomen. ¿Le puedes dar, por favor? Después vamos a tener la hemostasia por medios químicos. ¿Le das? Para empezar tenemos las compras de gelatina. Aquí pues la gelatina purificada y absorbible se expende en paquetes estériles con forma de almohadillas o en polvo y se espera que con la fibrina forme un coágulo resistente. Para usarla pues tienen que sumergir el paquete en suero salino caliente para después exprimirla contra una superficie plana antes de entregársela al cirujano. Aunque a veces también se prefiere humedecerla en trombina o en adrenalina para aumentar su poder hemostático. Y después se tienen que recortar o desmenuzar sobre las superficies sangrantes y se va a tardar de 20 a 45 días en reabsorberse. Después tenemos a la celulosa oxidada, que pues se va a tratar de derivados absorbibles de esta. Estos se van a expender en forma de almohadillas o mallas de gasa y al contacto con la sangre, pues la celulosa oxidada va a formar un coágulo. Pero con esto se tiene que tener precaución porque el compuesto pues, puede interferir en la regeneración ósea y por ello no se recomienda su aplicación pues, sobre el hueso. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Después tenemos a la colágena microcristalina, que consiste en un polvo hecho con el corión de bovino purificado. Viene en frascos de vidrio esterilizados y pues su modo de uso es tomar pequeñas cantidades del polvo y ponerlo sobre la superficie que sangra haciendo compresión. También va a existir otra presentación de llamada microfibrilar, que consiste o pues tiene forma de una tela compacta y esto se va a aplicar sin humedecer sobre la superficie sangrante y al contrario de los de la celulosa oxidada, sí se puede aplicar sobre el plano óseo. Después la trombina, pero pues para uso tópico, que son componentes sanguíneos de origen bovino, los cuales van a favorecer la coagulación de pequeños vasos sanguíneos. Y se puede utilizar en conjunto con gasas de celulosa o gelatina. Y por último tenemos a los adhesivos biológicos,
Aquí pues se va a usar el plasma autólogo, que va a ser el obtenido del paciente, o sea, de la sangre del paciente que se opera, o también puede ser obtenido de un solo donante. En este caso, pues se va a llamar homólogo. Este se procesa ya en forma de un crioprecipitado que va a contener el factor número 13 de la coagulación, y este se va a preparar ya sea en el banco de sangre o en la sala de operaciones. También pues se preparan adhesivos hechos con fibrinógeno, crioprecipitados del plasma humano y trombina de origen bovino, que van a formar un compuesto llamado cola de fibrina. Este pues va a ser aplicado en los tejidos en forma de líquido, gel o aerosol para controlar el sangrado. ¿Le puedes dar, por favor? Después tenemos a los instrumentos de hemostasia, que pues estos son pinzas hemostáticas o pinzas de fuerza y presión. ¿Le puedes dar, por favor? Las cuales van a tener un bocado, una cruz, ojos para los dedos y una cremallera de cierre. Y estas pues se diferencian por sus tamaños y la forma, y también por su longitud y la delicadeza del bocado. Estas pues se crearon por la necesidad de que para reconstruir los vasos sanguíneos mediante una sutura directa, pues eran necesarias unas pinzas hemostáticas de bocado suave que no traumatizaran la pared vascular, pero suficientes para contener el sangrado de una manera temporal. Así es como aparecieron las pinzas hechas de titanio, las cuales tienen ligereza, elasticidad y bocados dentados muy finos para evitar que se deslicen. Y estas pues son conocidas como las pinzas arteriales de bocado atraumático o de Atraugrip. ¿Le puedes dar, por favor? Y pues al colocar la pinza hemostática, pues solo se debe tomar el vaso sangrante y un poco de tejido para producir el efecto deseado, de manera que al momento de hacer la ligadura que produzca la hemostasia definitiva, pues no quede mucho tejido en ella. Y pues las pinzas se manejan con los dedos anular y pulgar, y se debe ejercitar su uso para dominar su ejecución al momento de abrir y cerrar la cremallera con ambas manos. ¿Le puedes dar, por favor? Si quieren, ya le dejamos Sí, era lo hasta que aquí. iba a porque ya decir. son- Sí. Y bueno, continuamos el tema el miércoles. Sí. Ok. Y ya el día que lo terminemos, pues la siguiente clase es el examen.